asesino entre las tumbas. Peter quería estar oyendo voces mientras llevaba a cabo su trabajo de enterrador en el cementerio de su natal pueblo, población rural situada al norte de Londres. Un anochecer de la luna llena, cuando ejercía su fúnebre labor, el joven oyó la voz por primera vez. Se inquietó y dejó caer de súbito la pala con la cual venía cavando un hoyo para introducir en tierra santa el ataúd que yacía a sus pies. Nerviosamente se puso a buscar por los alrededores, intentando identificar la procedencia del sonido. El ser que lo llamaba le hablaba en tono suave, gentil y persuasivo. No le impartía mandatos ni amenazas, solo que le formulaba sugerencias. Siguió el eco para localizar desde dónde provenía la voz y, a tal fin, caminó hasta la vistosa tumba cubierta de maleza de un hombre polaco fallecido muchos años atrás. Contempló durante varios minutos el gran crucifijo grabado en la lápida. Al rato volvió a escuchar aquella voz que le invocaba. Miró en su entorno, pero no había nadie. Sin duda el sonido surgía desde la tumba que estaba ante sí. Al principio se trataba de un murmullo, de frases sin conexión ni sentido, pero posteriormente la resonancia se tornó más nítida. Y él llegó a comprender perfectamente. Ahora la voz le daba órdenes. Esa noche de plenilunio, el sepultero regresó a su casa, embelesado por aquella experiencia casi religiosa. Definió a los sonidos que retumbaron dentro de su interior como la voz de Dios. Contó que en ese momento comenzó a llover y subió hasta la cima de una ladera por escalones de piedra, desde donde vio todo el valle. Allí se sintió embriagado por un estado de profundo éxtasis que nunca antes había experimentado. El sujeto pensaba que era un elegido. Al transcurrir los meses, la voz, que al inicio era amable y reconfortante, le surgió que debía volverse violento. Una praza le había escamoteado unos $, sin proporcionarle el correspondiente servicio, y además se burló de él en la taberna del pueblo delante de sus amigos. El ahora mesesiano Peter no podía pasar por alto tamaña afrenta. Animado por la voz, concluyó que su misión terrenal consistía en liquidar a todas las rameras posibles, porque esas desvergonzadas eran las responsables de la mayoría de las lacras sociales. Pese a haber proclamado que únicamente deseaba eliminar Prosti para librar al mundo de la corrupción, no vaciló en ultimar a mujeres que claramente no ejercían esa profesión. Bastaba que ésta le despertase su deseo de agredirlas y matarse. Tal fue el caso de Vandana, joven médica oriunda, que se hallaba de paso por Inglaterra gozando de una beca. Tampoco se justificó que victimase a Jane Donald, chica de 16 años, empleada de una tienda, ni a Lech, distinguida estudiante de la universidad. Todas ellas fueron víctimas de este sepultero.
Esto induce a suponer que el matador de mujeres no fue del todo sincero al atribuir la culpa de sus actos delictivos a la historia del cementerio y de la voz que le impartía órdenes, más que por su desquicio cerebral y por su carácter de asesino imbuido de una psicópata visión. El motor impulsor de estos crímenes lo constituyó la cerril misoginia que padecía este cruel ejecutor. Pese a su innegable trastorno psíquico, el criminal dejó traslucir su astuciante. Y después de consumar los actos delictivos, aunque eran brutales, sus ataques iban precedidos por un minucioso estudio del terreno. Y sabía cómo escapar luego de haber ejecutado cada acometida. Siempre portaba consigo las armas letales, detalle muy significativo que da cuenta de planificada organización a la hora de llevar a término los desmanes. Tan cauto y cerebral demostró ser este exterminador que su aprehensión fue finalmente debida tan solo a la buena suerte que tuvieron las fuerzas del orden. El 2 de enero de 1985, dos funcionarios policiales del sur detectaron por casualidad un coche sospechosamente mal aparcado a la entrada de una carretera. Dentro del rodado estaba el asesino y se prestaba para cegar otra vida en las personas de la matriz sentada a su lado. El sargento y el agente se apersonaron al conductor entablando una charla de rutina. Al checar las placas del automóvil, descubrieron que las visibles habían sido adosadas torpemente encima de otras chapas legítimas, señal de que podría tratarse de un vehículo robado. Antes de ser puesto bajo arresto, el infractor logró desembarazarse de las herramientas con las cuales pensaba ultimar a la mujer, arrojándola sobre una pila de hojas. Una vez que fuera conducido a la comisaría, otras pruebas incriminarían al acusado. Allí podía apreciarse el retrato robot del destripador de Yorkshire, y sus asombrados captores no pudieron dejar de advertir el chocante parecido entre esa imagen y el rostro del hombre, el cual minutos atrás habían detenido por el muy menor delito de hurto. No versarían respecto al robo de un coche las preguntas que comenzaron a formularse los investigadores, sino por responsabilidades en la autoría del hevedoso homicidio. Tras un maratónico interrogatorio que duró 16 horas, el psicópata terminó confesando plenamente su culpa y con gran serenidad aportó certeros detalles acerca de sus sádicas tropelías cometidas durante casi 10 años. Peter merodeaba alrededor de sus presas y en el momento propicio las aporreaba con un martillo hasta partirles el cráneo. Cuando le era posible, derribaba a la mujer agredida, pateándola tan ferozmente con sus negras botas de cuero que las marcaba de las suelas, quedaban impresas en la piel. Una vez que tenía a la víctima indefensa tendida en el piso, el trastornado la remataba, asestando los golpes en la cabeza, y acto seguido
le infería hondos cortes en el vientre con un cuchillo mediante un agudo destornillador. En ciertas ocasiones sustrajo órganos a los cadáveres, crueldad que le valió el mote del destripador, al cual se adicionaba el nombre de la británica ciudad de Yorkshire. Trata las inhumanas matanzas. Eso es genial. ¿Se imaginan ustedes la historia